Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en esta noche apelando, Dios Todopoderoso, a que somos justicia tuya en Jesucristo, Señor, no dependiendo de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, sino por lo que Cristo Jesús hizo en su pasión y su muerte, y por lo que está haciendo en esta hora a tu diestra, intercediendo a favor nuestro. Queremos pedirte, Dios Todopoderoso, para que tu amor, tu gracia, tu misericordia y la multitud de tus piedades, Señor, se hagan manifiestas esta noche en nuestras vidas, Señor. Queremos, Padre Celestial, primeramente ponernos a cuentas contigo, Señor, pidiéndote perdón por todos y cada uno de nuestros pecados hasta ahora cometidos, creyendo y sabiendo que por la sangre de Jesucristo son perdonados, borrados y olvidados, Señor. Gracias, Padre Santo, porque así como cantábamos, Jesucristo es el centro de nuestras vidas, Jesucristo es el centro del universo y Jesucristo es el centro de esta iglesia, Señor. Y como tal, Señor, como dice tu palabra, Él es el pastor de todos y cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, para que seamos llenos del Espíritu Santo y nos des tu sabiduría, tu inteligencia y tu ciencia, para que ahora que estudiemos tu palabra, Dios Todopoderoso, podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo y sobreedificarnos en tu palabra, que tiene el poder para que nos santificarnos cada día más, Señor, con todos los herederos de tu gracia, Dios. Gracias, Padre, te amamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús te manifestamos absoluta y total necesidad y dependencia de ti hoy más que nunca, Dios. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Hoy tenemos un título para el estudio de esta noche. El título es: asegúrate de que Jesucristo es tu pastor. Asegúrate de que Jesucristo es tu pastor. Y la idea es que salgamos esta noche reafirmados y confirmados en ese concepto. Entonces, para comenzar, vayamos a Zacarías capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer primeramente el 1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Ahí está Dios pidiéndole al pueblo de Israel. Entremos en contexto de lo que estaba pasando. Acuérdense que el pueblo de Judá había durado 70 años exiliados en Babilonia y estaban en ese proceso de retorno, en ese proceso de restauración. 70 años después, tal cual como el Señor mismo lo había profetizado por medio del profeta Jeremías, de que ellos iban a durar 70 años en tierra extraña allá en Babilonia. 70 años después comienzan los habitantes de Jerusalén o de Judá a retornar a su tierra, a la tierra que dice la Biblia que el Señor había jurado a sus padres que había de dar, y ellos iban a regresar en 3 grandes grupos. El primer grupo regresó en cabeza de Zorobabel, como habíamos leído en el profeta Ageo. El profeta Ageo, y como habíamos leído en Zacarías capítulo 4, Zorobabel fue el gobernador. El segundo grupo regresa con Esdras y el tercer grupo regresa con Nehemías. Entonces, en este tiempo de restauración, en este tiempo de restitución, Dios a ellos le reafirma que están en una época de gracia, que están en una época de bendición. Y en esa época de gracia, en esa época de bendición, Dios les da las instrucciones a ellos que pidan por la lluvia tardía o por la lluvia de primavera, dice otras versiones, la lluvia de marzo o abril. En Deuteronomio 28
Ese capítulo que habla de las bendiciones a la obediencia y las maldiciones por la desobediencia que Dios cumplió cabalmente con el pueblo de Israel, hablaba que cuando ellos estuvieran en una era de gracia, de la bendición de Dios, iban a recibir la lluvia y que la tierra iba a ser fértil, iba a ser productiva. Pero que cuando estaban en épocas de desobediencia para con Dios, no viviendo de acuerdo a sus preceptos, a sus estatutos y a sus mandamientos, el Señor les decía que el cielo iba a ser de hierro y que la tierra iba a ser de bronce, es decir, que no iban a tener producción agrícola. Entonces ellos, con esta exhortación que el Señor les está haciendo al pueblo de Israel, es pidan la lluvia de primavera o la lluvia tardía, porque va a haber producción. Nuevamente va a haber bendición agrícola. Acuérdense que esta era una nación netamente que su mecanismo de producción era la agricultura y la ganadería. Entonces el Señor le dice: oren, pidan a Dios, que Dios nuevamente les va a dar lluvias y relámpagos para que la tierra sea productiva. Y aquí surge una primera pregunta para nosotros. ¿Qué le pedimos a Dios? Porque el Señor le estaba exhortando a ellos: pidan de acuerdo al estado y al proceso o en la etapa que ellos estaban en la relación con Dios. Y muchas veces nosotros no pedimos a Dios conforme a su propósito, conforme a su plan, conforme a su voluntad. Es más, dice su palabra en Santiago 4 que no pedimos o no tenemos porque pedimos mal. Porque cuando pedimos es para gastar en nuestros deleites. No pedimos de acuerdo al propósito y al plan de Dios. Eso está en Santiago 4:4, que dice que de dónde vienen las guerras y de dónde vienen los pleitos entre nosotros. Ardemos y combatimos de envidia porque no tenemos. Pero no tenemos porque no pedimos. Y cuando pedimos mal, dice en Santiago 4:3 y 4, porque pedimos para nuestros deleites y nuestros placeres. La oración principal de Dios es que nosotros podamos ser de parte de Él un instrumento de bendición para los demás. No pidas de forma vanidosa a Dios. No le pidas a Dios cosas para alimentar tu ego, para que sea únicamente en beneficio tuyo. Pídele a Dios que te bendiga, pero que esa bendición sea un instrumento de bendición para los demás. Y muchas veces, desafortunadamente, pedimos únicamente para nosotros. Estamos en este estado de gracia con el Señor. Debemos pedirle al Señor. La principal petición que la iglesia debe hacerle a Dios es manifestarle a Dios necesidad de Él mismo. Decirle: Señor, te necesito a ti. Señor, dame más de ti. Señor, esa es la principal petición que nosotros podemos hacerle a Dios. Entonces, ahí hay un principio de oración en ese versículo 1 de Zacarías capítulo 10. Volvamos al texto y en el capítulo 2, en el versículo 2, dice: porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas, sufre porque no tiene pastor. Los terafines, en otras versiones dicen los ídolos. Los ídolos. Esos terafines eran unos pequeños ídolos que utilizaban en la antigüedad y se postraban delante de ellos y le pedían a ellos.
terafines con F. Terafines. Terafines, sí, con F, terafines. Entonces, los terafines eran esos pequeños ídolos que usaban en las casas y en las comunidades. Un ejemplo de terafines, cuando Jacob se fue de la casa de Labán con sus dos hijas, Raquel cogió los ídolos de su papá. Se cogió los ídolos de su papá y se los llevó. Y cuando Labán llegó donde estaba Jacob, estaba buscando esos ídolos, y Raquel, en la tienda donde ella estaba, se sentó sobre esos ídolos, porque para la costumbre del Medio Oriente, esos ídolos eran, los famosos terafines, eran los medios de bendición. Entonces, Labán, cuando correteó a Jacob, precisamente era buscando esos ídolos, que se los llevó Raquel, se los robó Raquel, la mamá de José. Y cuando ella se sentó sobre los terafines, sobre los ídolos del papá, se salvó su vida, porque le dijo que estaba en el periodo menstrual, porque la sentencia era que el que tuviera los terafines o los ídolos del papá de Labán iba a morir. Entonces ella se sentó sobre esos ídolos y le dijo al papá de que no se podía levantar porque estaba en la época del periodo menstrual. Pero era una costumbre de que la gente en esa antigüedad le pedía a esos ídolos, y vemos que la costumbre prácticamente no ha cambiado. Hoy todavía vemos en muchas culturas, en muchas sociedades, como la gente se postra o se hinca delante de un ídolo pidiéndole ese favor a ese ídolo. Y dice que los adivinos han hablado mentira y sueños vanos. Y era costumbre que la gente, en vez de consultar a Dios, consultara a esas deidades falsas y a esos instrumentos falsos que se prestaban para ese tipo de prácticas y de acciones. Hay una amonestación del Señor y una advertencia. Les voy a decir la escritura, después lo leen en casa, que está en Deuteronomio 18:9. Que tiene que ver con esa amonestación. Deuteronomio 18:9, el Señor la advierte a Israel y dice: cuando entren en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás según hacer las abominaciones de aquellas naciones, ni sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego. Y miren lo que dice: ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Eso está en Deuteronomio 18:9 y 10. Y hoy, tristemente, vemos cómo todavía hoy, en la era de la tecnología que vivimos, todavía la humanidad sigue incurriendo en esas prácticas. ¿Cuántos de los que están aquí en un momento determinado de sus vidas no leían el horóscopo? Inclusive hay cristianos que todavía miran a veces el horóscopo. Y en la Biblia hay una amonestación de parte de Dios de que no se debe consultar a las estrellas, sino que le consultemos a Él, que Él fue el que colocó las estrellas en su lugar. Entonces, muchas veces la gente todavía incurre en estas prácticas paganas de consultarle a alguien distinto a Dios y de maneras distintas a como Dios estableció en su palabra que se le debe consultar a Él. En Jeremías 33:3
Anoten esta escritura. Dice: clama a mí, dice Dios, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú desconoces. Ese versículo es tremendo, es espectacular. El Señor exhorta y nos pide que clamemos a Él, que le pidamos a Él, porque siempre nos va a responder y nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros desconocemos. Jeremías 33:3. Entonces, vanos en su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas, sufre porque no tiene pastor. En Mateo 9, al final del capítulo 9, dice que Jesús, viendo las multitudes, se compadecía de ellas porque las veía como ovejas sin pastor. Y exhortaba que le pidiéramos al Padre de la mies para que añada obreros a su obra. Entonces, el término pastor en el Antiguo Testamento, más que el líder espiritual que nosotros vemos hoy en la iglesia, se estaba refiriendo también a un líder político. A un líder político, además de un líder religioso. Entonces aquí el Señor concluye en el versículo 2 de que el pueblo andaba o no tenían pastor, y a causa de eso era que consultaban a los terafines o los ídolos y a los adivinos y a los encantadores. Entonces, versículo 3, miren lo que dice el versículo 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla huellan el enemigo en el lodo de las calles y pelearán, porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Porque yo fortaleceré a la casa de Judá y guardaré a la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no hubieran, como si no los hubiera desechado, porque yo Jehová su Dios y los oiré. Soy su Dios y los oiré. Y será Efraín como valiente y se alegrará en su corazón, como a causa del vino sus hijos también verán y se alegrarán, su corazón se gozará en Jehová. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque lo he redimido, y serán multiplicados tantos como fueron antes. Vamos a parar ahí. Entonces dice: contra los pastores se ha encendido el enojo y el castigo, y el Señor iba a castigar los jefes. ¿Qué estaba pasando? ¿O qué había pasado? Dios estaba afirmando de que Él mismo iba a ser el pastor de su pueblo, de que Él mismo era quien se iba a encargar de traer a Judá. Judá hace referencia, acuérdense que Israel después de Salomón se dividió en dos reinos: el reino del sur, que era Judá, que la capital era Jerusalén, y el reino del norte, que se llamaba Israel, y la capital era Samaria. Entonces aquí el Señor estaba profetizando primeramente acerca de Judá, y que Judá iba a ser un instrumento en las manos del Señor para llevar a cabo su obra en ese momento determinado, en ese momento histórico. Como habíamos hablado la vez pasada, el Señor estaba hablando de lo que iba a suceder después del retorno de ellos, lo que iba a suceder en tiempo de los macabeos.
Los macabeos precisamente eran los que defendieron a Jerusalén y defendieron la santidad del templo del Señor del paganismo con que Grecia estaba llenando la Tierra Santa. Y cuando habla de José y cuando habla de Efraín, José estaba en el reino del norte. Entonces, se está refiriendo de que también José o el reino del norte iba a beneficiarse de la bendición de Dios, que no solamente iba a ser el reino de Judá, sino ya estaba hablando de todo Israel. Y cuando habla de Efraín, Efraín era un hijo de José, que también hizo parte de las tribus de Israel. Israel, como reino, se constituyó de los 12 hijos de Jacob. Lo que nosotros conocemos en Colombia como departamentos, esos departamentos en Israel eran los 12 hijos de Jacob. Estaba la tribu de Judá, estaba la tribu de José, estaba la tribu de Rubén, estaba la tribu de Manasés. Entonces, cuando nosotros leemos esos nombres, el Señor se está refiriendo de una u otra forma a Israel, sino que habla específicamente de una tribu para que los lectores sepamos que se estaba refiriendo a todo Israel como tal y no simplemente al reino del sur o al reino del norte en esta etapa de restauración. Para confirmar esta lectura que hicimos, vayamos a Ezequiel 34. Porque aquí habla de Ezequiel 34, profetizando este tiempo y profetizando también lo que va a acontecer después de la segunda venida de Cristo. Dios se presenta a sí mismo como el pastor. Entonces, en Ezequiel 34, del 11 al 17, mire lo que dice: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitado del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en un buen redil, en los pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo le daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver a redil la descarriada. Vendaré la perdiz quebrada y fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotros, a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo pongo entre ovejas y ovejas, y entre carnero y carnero, y macho cabrío. Entonces, ahí está hablando el Señor de que era Él mismo quien lo iba a hacer. Y leímos ahorita en los últimos versículos que habíamos leído de Zacarías 10, habla de dos acciones del Señor. Dice de que Él las había redimido a sus ovejas, que las había redimido, que las había comprado. Y también dice que con un silbido las iba a llamar hacia sí. Y no hay ejemplo más espectacular de eso, de lo que la palabra de Dios dice acerca de Jesús. Y para reafirmar esta lectura, antes de eso, vamos a leer acá el versículo 23 y 24 de Ezequiel 34. Miren lo que dice el versículo 23 y 24.
y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. Y a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová le seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Entonces, ¿por qué el título de la enseñanza de hoy? Que asegúrate de que Jesucristo es tu pastor. Vayamos a Juan capítulo 10. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 16. Juan 10, 11, 16. ¿Por qué Jesucristo es el pastor? Porque Jesucristo hizo lo que ningún otro pastor va a hacer a favor tuyo. Y aquí está en el versículo 11. Miren lo que dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. 12. Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Primeramente, Jesús era el pastor que dio su vida por sus ovejas. El pueblo de Israel, los que pertenecían a él, de acuerdo a los designios de Dios del pueblo de Israel, pero aquí también se está refiriendo a nosotros. Habían otras ovejas de otro rebaño que éramos nosotros, y que las iba a introducir en el redil. Pero ahí vemos el paralelo del pastor Jesús y de los asalariados. Y dentro de los puntos para recordar, que más adelante vamos a hablar de 3 puntos para recordar acerca de que Jesús, asegúrate que Jesús es tu pastor. No pongas tu confianza y tu seguridad en un pastor que no sea Jesús, porque todo pastor que no sea Jesús, de acuerdo a la Biblia, es un asalariado. Y Jesús, si dio su vida por las ovejas, ¿qué no hará a favor nuestro? Jesús es ese pastor que se sacrificó por nosotros. Jesús es ese pastor que nos garantiza la protección a nosotros. Jesús es ese pastor que cuando restauró a Pedro, ¿qué le dijo Jesús? Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo, te amo. ¿Qué le respondió Jesús? Apacienta mis ovejas. ¿De quién son las ovejas? De Jesús. No eran de Pedro, no son de Pablo y no son de ningún pastor de una iglesia local. El que pagó el precio y dio su vida por sus ovejas fue Jesucristo de Nazaret. Y a ese pastor es el que nosotros debemos someternos y rendirlos.
Hay otro punto, el primer punto de los que de los que el Señor me había hablado para esta noche era de que asegúrate de que ese pastor, si Jesucristo es tu pastor, asegúrate de que ese pastor es tu Señor. Garantiza que no hay mejor garantía que esa. Si Jesús es tu pastor, primeramente o consecuentemente Jesucristo tiene que ser tu Señor, quien gobierna, quien lidera, quien dirige tu vida. Miren, ¿por qué el Señor compara a la humanidad como ovejas o a nosotros como ovejas? Porque las ovejas son cobardes, las ovejas son débiles, las ovejas son torpes, las ovejas son ciegas, de corta vista. Pero ¿sabe qué tienen las ovejas desarrollado? El oído. Y por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros que la fe viene por el oír, que no andamos por vista, sino por fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, en Ezequiel 34 estábamos proyectando, el Señor estaba profetizando de que Él iba a ser ese pastor. En Juan nos revela de que ese pastor es Jesús, pero en el versículo 23 y 24 de Ezequiel 34 estaba proyectado al milenio de que Jesús iba a ser ese pastor que iba a reinar sobre sus ovejas y que el rey David iba a ser el príncipe de esas ovejas. ¿Cuál es el salmo más famoso que hay? El Salmo 23 es el salmo más famoso que hay. ¿Y qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor y nada me faltará. En la versión original dice nada me falta. En el hebreo dice nada me falta. Entonces, si el Señor es tu pastor, nada te falta, porque la palabra de Dios no miente. ¿Sabe cuál es el problema? Que lo que tú crees que te falta, Dios sabe que no lo necesitas, porque si lo necesitara, te lo hubiese ya dado. Entonces, el Señor en su fidelidad a su palabra dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y como pastor, miren la función del pastor. Versículo 2: en pastos delicados me hará descansar. No busques el descanso en alguien distinto al pastor. El pastor es el que te va a guiar a esos pastos delicados para descansar. Pero ese pastor, si es tu Señor, te va a llegar a esos pastos delicados a descansar. Y después dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Y ahí se desprenden todas esas bendiciones del Salmo 23. Y una vez, yo no sé si lo había contado a ustedes, una vez vi un video de que los pastores en Israel o en esa zona del Medio Oriente, en medio del desierto, ellos saben a qué lugar llevan a las ovejas para que puedan obtener pasto en medio del desierto. No crean que las lleva a un pastizal. No, en medio del desierto el pastor sabe exactamente en qué sitio en el desierto llevarlas para que la oveja pueda obtener el pasto. ¿Ve? Es soberanía de Dios, y eso solamente lo puede hacer Jesús. Entonces les invito a que el Señor nos redimió y con un silbido nos llamó, así como en ese momento histórico profético llamó a Judá, llamó a Efraín, llamó a José y lo fortaleció para su propósito, para su plan. A nosotros también nos redimió, a nosotros también nos llamó con un silbido y nos fortaleció para la obra del ministerio.
No hay función más difícil en la tierra que el evangelismo. No hay nada más peligroso, actividad más peligrosa en el mundo que ser representante de Cristo en la tierra. Y por eso el Señor dice que Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y como tiene todo poder en el cielo y en la tierra, es que podemos nosotros hacer discípulos y predicar de Cristo. Si así no fuese, ser siervo de Cristo y representante de Cristo aquí en la tierra fuese imposible. Pero como nuestro pastor es todopoderoso, es que podemos cumplir la función del ministerio y vivir como cristianos en este mundo peligroso que dice la Biblia de que esta tierra no es digna de nosotros. Dice en Hebreos 11, esta tierra no es digna de nosotros como personas de fe. Regresemos a Zacarías. Quedamos en el versículo 9. Aquí habla proféticamente nuevamente de lo que el Señor hizo con ellos después de que ellos rechazaron a Jesús. Después que ellos rechazaron a Jesús, nuevamente vino ese proceso. Después de la ascensión de Cristo, nosotros vemos todo lo que la historia ha narrado, lo que le pasó al pueblo de Israel del año 70 en adelante. Ustedes miren lo que dice: porque yo los traeré de la tierra de Egipto. El 9. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré de la tierra de Galat y del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Oh Líbano, capítulo 11. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aullad, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Senán, de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorro de leones, porque la gloria del Jordán será destruida. Ahí está hablando lo que históricamente sucedió con la conquista de la tierra del Medio Oriente y de Egipto por los sucesores de Alejandro Magno. Eso está profetizado en Daniel. En Daniel dice la Biblia, en Daniel profetizó de Alejandro Magno y hablaba de los 4 reyes que se desprendían de él, que iban a conquistar toda la tierra de lo que hoy conocemos como Palestina o tierra de Israel, y que iban a conquistar también a la tierra de Egipto. Y que estaba hablando el Señor que iba a esparcir nuevamente a su pueblo. Pero también sucedió, como lo vamos a leer más adelante, a partir del capítulo 4 de Zacarías 11, que también sucedió eso con el pueblo de Israel después de que ellos rechazaron a Jesús. Versículo 4 de Zacarías 11. Así ha dicho Jehová, mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables, y que el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Hablando de los líderes religiosos, hablando de los líderes espirituales de los tiempos de Jesús y posteriores a Jesús. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí yo entregaré los hombres cada cual en su mano de su compañero y en mano de su rey,
y se asolarán la tierra y ya no libraré de sus manos. Apacentaré pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres de rebaño. Y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia y al otro atadura, y apacenté las ovejas. Y destruiré a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Está hablando de esos líderes religiosos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, que rechazaron a Jesús. Está hablando simbólicamente de esos pastores líderes de la nación de Israel en esos tiempos. Quedamos en el versículo 10, 11, 9. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Callado, ustedes saben que los pastores andaban con una especie de vara, que ese era el callado. Mire que ese callado, uno que se llamaba gracia, lo rompió. Gracia, el favor especial y merecido de Dios, lo rompió en señal de rompimiento, entre comillas, del pacto de Dios en ese momento histórico con el pueblo de Israel. En ese momento histórico rompe el pacto del Señor. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres de rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Los pobres de rebaño, algunos autores proféticamente dicen que aducían a los que a la gente de Israel que creyó en Jesús como su Señor y su Salvador, que creyó en Jesús como su Mesías, que tenían una especie de favor especial de parte de Dios. Versículo 12. Y les dije: si os parece bien, dame mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo en el tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová en el tesoro. Mira, ahí que está, ¿a qué se está refiriendo? A la traición de Judas. Ahí estaba el Señor proféticamente hablando de la traición de Judas, que Judas vendió al Señor a los líderes religiosos, a los líderes políticos, a los líderes espirituales de los tiempos de Jesús por 30 monedas de plata. 30 monedas de plata costaba un esclavo herido, de acuerdo a Éxodo. Un esclavo herido costaba 30 monedas de plata. Sí, ellos al pastor lo menospreciaron a tal punto que lo vendieron por lo que se vende a un esclavo herido. Y aquí proféticamente vemos cómo ya el Señor estaba hablando de la traición de Judas y del rechazo que en ese momento histórico experimentó Jesús de parte del pueblo de Israel. Y sabemos de que la plata, las 30 monedas de plata, Judas, después que recapacitó, llevó la plata nuevamente al templo, se las tiró a los sacerdotes, y ellos no podían meter esa plata en el tesoro del templo, porque decía que estaba llena de sangre, culpable de sangre. Entonces fue cuando compraron el terreno donde más adelante Judas se ahorcó. Entonces, quebré luego el otro callado, atadura, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Hoy en día, desde ese tiempo hasta hoy, no se sabe en el pueblo de Israel a qué tribus pertenecen cada uno de ellos. Pero de acuerdo a Apocalipsis 7, cuando el Señor sella a los 144,000, 10,000 por cada tribu, dice que son 10,000 por cada tribu de Israel. Sí, ellos, de una manera milagrosa, de una manera prodigiosa de parte de Dios, los israelitas de hoy en día van a saber a qué tribu pertenecen todos y cada uno de ellos, de dónde descendían, de acuerdo a la genealogía de Jacob. Entonces iba a romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová: toma aún los aperos de un pastor insensato,
Porque aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la quebrada, ni llevará la cansada a cuesta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiere la espada a su brazo, y su ojo derecho de todo se cegará su brazo, y su ojo derecho será eternamente oscurecido. El versículo 15 al 17 está hablando proféticamente de el pastor que van a creer los israelitas, el famoso anticristo. Rechazaron al buen pastor que dio su vida por ellos, y como consecuencia, miren todo lo que ha experimentado el pueblo de Israel en toda la historia. Y del año 70 para acá, miren todo el sufrimiento que ellos han tenido como nación. Hay 3 escrituras, anótenlas. Hebreos 13:20 habla de que Jesús es el gran pastor de las ovejas. Hebreos 13:20. Primera de Pedro 2:25 habla de que Jesús es el obispo, en mayúscula, obispo, que es sinónimo de pastor. Dice, el obispo de vuestras almas. Jesús es nuestro obispo, el obispo de nuestras almas. Y en Primera de Pedro, del 1 al 4, en el versículo 4, habla de Jesús como el príncipe de los pastores, en mayúscula. Entonces, los 3 puntos es: asegúrate de que Jesús sea tu pastor, que es el único pastor que no te va a defraudar. Pero hay algo clave, que nunca se te olvide tu condición de oveja. Lo más peligroso que puede pasarnos a nosotros como cristianos es olvidarnos que somos ovejas del Señor. Y como ovejas necesitamos constantemente de ese Señor. Para cerrar, vayamos nuevamente a San Juan 10. Miren lo que dice San Juan 10, versículo 27. Vamos a leer 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Al pastor que tienes que seguir es a Jesús de Nazaret. Yo las conozco y me siguen. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si Jesús es tu pastor, tienes garantía de salvación. Si Jesús es tu pastor, tienes garantía de salvación. Por eso, asegurémonos. María Patricia, me favor y colócate los 3 puntos. Jesucristo como nuestro pastor también debe ser nuestro Señor. El siguiente: cualquier otro pastor que no sea Jesucristo te va a defraudar. El siguiente: no olvides tu condición de oveja. Entonces, si Jesús es tu pastor, hay garantía de salvación. Bueno, vamos a orar. No sé si alguno tiene alguna pregunta de lo que hemos estudiado hoy, o si no, vamos a despedir este tiempo en oración.
Padre, gracias en el nombre de Jesucristo, porque dice tu palabra en Hebreos 13:20 que el mismo Dios de paz, por el pacto eterno en la sangre de Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, nos haces aptos en toda buena obra para hacer tu voluntad, haciendo tú en nosotros lo que es agradable delante de ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque es una obra soberana tuya, Señor. De principio a fin, Señor, la salvación compete única y exclusivamente a ti, Señor. Por eso, Padre, permítenos cada día más entender y tener presente que el único pastor que verdaderamente nos va a pastorear como nosotros esperemos que nos pastoree es Jesús de Nazaret, Señor, porque fue el que pagó el precio por nosotros, el que dio su vida por las ovejas, Señor. Y dice tu palabra, Dios Todopoderoso, que ¿quién acusará a los escogidos de Dios si ya tú nos justificaste, Señor? ¿Y quién nos va a condenar si Jesucristo fue el que murió, al que tercer día resucitó entre los muertos, el que está sentado hoy a la diestra tuya, y como nuestro gran sumo sacerdote, ese gran pastor, ese obispo de nuestras almas, ese príncipe de los pastores, dice tu palabra, intercede a favor nuestro de día y de noche delante de ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque no conociste pecado, pero por nosotros hiciste pecado para que nosotros fuéramos justicia tuya al Padre Celestial, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque eres nuestro abogado para con nuestro Padre, el justo, el cual eres la propiciación no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Gracias, oh Señor Jesús, porque fuiste el Cordero que fuiste inmolado para redimirnos, para que hoy hagamos parte de las ovejas de tu redil. Y te damos gracias porque en un momento determinado de nuestras vidas nos llamaste con ese silbido, y hoy, Dios Todopoderoso, experimentamos todas las bendiciones y todas las promesas de que tú eres nuestro pastor, que en pastos delicados nos haces descansar, que junto a aguas de reposo nos pastoreas, que por amor de ti mismo, Dios Todopoderoso, nos guías por sendas de justicia, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tememos mal alguno, porque tu vara y tu cayado nos protegen y nos infunden aliento, y por eso estaremos seguros, Señor, porque dice tu palabra que colocan mesas delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, que ungen nuestras cabezas con aceite, que nuestra copa está rebosando, Señor, que el bien y la misericordia nos siguen todos los días, y que en tu casa, en esa morada celestial que estás preparando para nosotros, vamos a morar eternamente, Señor. Gracias, Padre, porque no es con fuerza ni con ejércitos, sino con tu Santo Espíritu, Dios. Y te pedimos, oh Señor y Salvador Jesucristo, ven pronto, Señor Jesús. Gracias, Padre, bendito seas por los siglos de los siglos. Te amamos y te bendecimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Amén.